disponemos, hermanos, a la liturgia de la palabra y a la reflexión. Lectura del libro de Jeremías. Así dice el Señor: Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los pueblos. Proclamad, alabad y decid: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Mirad que yo os traeré del país del norte, os congregaré de los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas. Una gran multitud retorna. Se marcharon llorando. Los guiaré entre consuelos, los llevaré a torrentes de aguas por un camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes de Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechaban entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iban llorando, llevando la ceringa. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canta, aleluya, Señor. Canta, aleluya, Señor. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Canta, aleluya, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor.
Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Bueno, hermanos, qué gusto, qué placer, qué alegría poder compartir unos minutitos de reflexión de esta liturgia de hoy, importantísima, un evangelio lleno de muchos mensajes, de muchas enseñanzas, que hoy nosotros más que nunca tenemos que estar prestos a escuchar, a entender y a practicar. Y en consecuencia, ese lema del Domingo Mundial de las Misiones, cuenta lo que has visto y oído. Es algo que no tiene que quedarse solamente en el corazón nuestro, sino que tiene que ser transmitido y llevado, no solamente como ejemplo propio nuestro, sino también transmitido a todos aquellos que están cerca de nosotros en este día tan especial, en este Domingo de las Misiones. Hoy el Evangelio termina un ciclo de relatos de un pasaje importantísimo en esta enseñanza de Jesús que inicia allá en la tierra de Galilea, por el lago de Tiberíades, y donde desde domingos atrás hemos venido escuchando ese relato de ese camino de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, de la tierra del norte a la tierra del sur. Y un camino que ha estado lleno de enseñanzas, donde se ha tenido que encontrar con diferentes personajes y donde todos han tenido un encuentro con el Señor y del cual nosotros tenemos una enseñanza que compartir, que aprender. Y hoy termina esto porque termina en esta ciudad, en este pueblo, saliendo de Jericó, con este encuentro de este ciego Bartimeo, hijo de Timeo, previo a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, previo también a esa pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entrar en el Evangelio, veamos también un poquito la primera lectura del profeta Jeremías. El profeta Jeremías vivió aproximadamente 650 años antes de Cristo. Le tocó vivir una de las tiempos de las pruebas más difíciles para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, que fue el exilio a Babilonia. Y él tenía una misión de denunciar todas las atrocidades, todas las injusticias que las autoridades cometían contra el pueblo de Israel y sobre todo con los más humildes, los más pequeños. Y ahí que tenemos un pasaje en ese libro de Jeremías, que hay inclusive una canción, la del profeta, ¿verdad? Donde él es enviado a extirpar, a destruir, a reconstruir y plantar. Y la mayoría del discurso de Jeremías es un discurso de denuncia. Pero hoy vemos en esta primera lectura un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, en medio de la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Este profeta nos dice que hay que gritar de alegría que el Señor ha salvado a su pueblo, que venían llorando y los guiará entre consuelos. Y esto nos pone en el contexto de lo que el Evangelio de hoy nos quiere decir, porque el Evangelio de hoy está rodeado de un significado muy importante. No solamente es un milagro lo que está sucediendo ahí, sino que ahí están sucediendo cosas más importantes, cosas más relevantes, cosas que nos ayudan hoy a nosotros en nuestra vida, y es sobre el discipulado, sobre el servicio, sobre el apostolado, sobre la misión que cada uno de nosotros tiene que emprender. Ustedes recordarán los últimos encuentros que tuvo Jesús los domingos para atrás. Hace 15 días Jesús tuvo un encuentro con un hombre rico y todos sabemos cuál fue aquel diálogo. Señor, bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y cuando recibe la respuesta de Jesús, él se marcha triste, cabizbajo, desilusionado. Y recordemos que en aquel momento hay toda una controversia entre los mismos discípulos de Jesús, porque en aquel tiempo la riqueza, la buena salud, el tener muchos hijos, era un signo de bendición de Dios. Y resulta que si este hombre que era rico, que tenía bienes materiales, que estaba bien de salud, no le costaría o le costaba entrar en ese reino de los cielos, entonces, ¿qué pasaría con todos los demás? Era la gran pregunta que se hacían los apóstoles, los discípulos en aquel momento.
porque Jesús va en contra de lo que ellos iban creyendo o lo que tenían como creencia. Y hoy tenemos una situación completamente opuesta a esa. Hace una semana recordarán a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, que se le acercan a Jesús, y Jesús les hace la misma pregunta que le hace hoy a Bartimeo. ¿Qué querés que haga por vosotros o qué querés que haga por vos? Y ellos en aquel momento les dicen que nos sentemos cada uno, ¿verdad? Cada uno a tu lado, buscando ese estatus de poder, ese estatus de autoridad, ese estatus que los hace superiores a los demás. Y hoy el Evangelio, para cerrar, como decía, este ciclo de encuentros que tiene Jesús con diferentes personajes que nos dejan enseñanzas valiosísimas, enormes, grandes, preciosas para cada uno de nosotros, tenemos todo lo contrario. Resulta que Jesús va saliendo ya de este pueblo de Jericó hacia Jerusalén. Vean que este es un relato muy largo, todo lo que hemos venido escuchando en los últimos domingos, la distancia que hay aproximada entre el lago de Tiberíades y Jerusalén son 178 kilómetros. Entonces imagínense en aquel tiempo cuánto le demoró a Jesús partir de allá del lago de Tiberíades y llegar hasta Jerusalén. Y en ese trayecto todas las personas que se fue encontrando y toda la enseñanza que recibimos de Jesús en esos encuentros. Hoy finalmente, ya previo a esa llegada a Jerusalén, sale de este pueblo de Jericó y se encuentra con un mendigo ciego. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Allí ya nosotros comenzamos a ver una diferenciación. Hace 15 días Jesús se encuentra con ese hombre rico que no sabemos ni siquiera cómo se llamaba. Hoy este personaje tiene nombre, tiene un conocimiento mayor. Aunque socialmente, económicamente, era un desposeído, era alguien que estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Este borde del camino también tiene un significado enorme, trascendental, porque lo que quiere decir es que esta persona era uno de los excluidos, era una persona que no contaba para los demás, era una carga para los demás, era alguien que estorbaba. Entonces lo que estorba se quita del camino. Y resulta que este ciego, mendigo, Bartimeo, hijo de Timeo, estaba ahí al borde del camino. Estaba excluido por la sociedad, lo que nos pasa muchas veces a nosotros también en esta sociedad en la cual vivimos. Y dice la lectura, ¿verdad?, que al oír que era Jesús de Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Hoy el Papa Francisco nos recuerda en un Twitter, ¿verdad?, que esa es la oración que hay que hacerle a Jesús, a Dios, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aquí hay un hecho también importante, ¿verdad? Porque Bartimeo, a pesar de que era ciego y estaba excluido y estaba al borde del camino y era mendigo, sabía quién era Jesús. Alguien en algún momento le tuvo que haber dicho quién era Jesús. Y él, al oír que él venía, comenzó a gritarle, a llamarle: Hijo de David, ten compasión de mí. Y ese hijo de David también tiene una connotación especial porque está reconociendo en Jesús no solamente un profeta, sino que está reconociendo ese Mesías. Un Mesías diferente tal vez a como lo estaban viendo y entendiendo mal estos discípulos hace 8 días, ¿verdad? Un Mesías de poder que viene a liberar al pueblo de la opresión de la esclavitud romana. Bartimeo ve en Jesús ese Mesías que lo viene a liberar de esa esclavitud de la ceguera, de esa esclavitud que lo tiene postrado y marginado. Y dice que muchos lo increpaban para que se callara, pero él más gritaba. Aquí también tenemos un mensaje enorme, ¿verdad? ¿Cuántas veces tal vez nosotros nos hemos constituido también en esas personas que intentan callar a otros? Que tal vez nosotros no estamos conscientes de las injusticias o no queremos hacernos conscientes de las injusticias que están padeciendo y somos indiferentes ante las necesidades que ellos presentan y que ellos tienen. Dice en la lectura que Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Y dice la palabra que de un solo soltó el manto
dio un salto y se acercó a Jesús. Todo esto también tiene una connotación muy especial. Resulta que ese manto que tenía Bartimeo era la única posesión que él tenía. Para el frío, para el calor, para la noche, para el día, era lo único que él tenía. Y de un momento a otro, al escuchar que alguien le dijo, ánimo, levántate, el Señor te llama, lo tiró, lo soltó, se despojó. Aquí nosotros vemos una contraposición enorme al relato de hace 15 días con aquel hombre rico. Él tenía muchas posesiones. Y cuando Jesús le dice, para que realmente alcances ese reino de Dios y heredes esa vida eterna, ve, vende todo lo que tienes y repártalo a los pobres. Y dice la palabra que él se entristeció, se marchó triste, cabizbajo, porque tenía muchas posesiones. Hoy Bartimeo lo único que tiene, lo tira, lo suelta, se desapega de él para ir al encuentro con Jesús. Jesús, en una situación también que llama la atención, Jesús no va donde él. Jesús pide que él llegue a donde está Jesús, a donde está él. Y resulta que sin pensarlo, sin meditarlo, Bartimeo se despoja de lo único que tenía materialmente para llegar a ese encuentro con Jesús. Hoy nosotros podemos ser ese Bartimeo o podemos ser esas personas a las cuales estamos llamando, motivando, animando para que tengan ese encuentro con Jesús. Cada quien pues hará ese examen de conciencia, ¿verdad? ¿En cuál personaje me identifico yo? ¿Con ese Bartimeo que estaba a la orilla del camino o con esas personas que ayudan a los demás a que cobren ese ánimo, a que cobren esa esperanza, a que tengan esa fe en el Señor? Y el Señor Jesús, cuando ve que Bartimeo llega y le dice la misma pregunta, le hace la misma pregunta que les hizo a los discípulos la semana pasada, a Santiago y a Juan. ¿Qué quiere que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo respondió, Rabuní, maestro, que recobre la vista. Y dice que la respuesta de Jesús, anda, que tu fe te ha salvado. Aquí tenemos también una respuesta enorme, porque no solamente queda sanado de su vista, de su ceguera, de su impedimento físico, de su enfermedad, sino que queda salvado. Es como un anticipo, ¿verdad? Es como algo que le está anticipando que él va a estar en ese reino de los cielos, que Jesús mismo le está diciendo, tu fe te ha salvado. Y dice la palabra que en ese momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Aquí tenemos todo una enseñanza, hermanos, para poder comprender lo que hoy la iglesia está celebrando, que es el Domingo Mundial de las Misiones. No tenemos relatos de la Biblia que nos digan que Bartimeo siguió como discípulo, pero hay una creencia de los primeros cristianos, y es que Bartimeo, en ese seguir a Jesús por el camino, lo siguió hasta Jerusalén y se convirtió en uno de los discípulos o discípulos que seguían a Jesús. Hoy en nosotros estas lecturas nos ponen dentro de este marco de la misión de que cada uno tiene que llevar. Ese eslogan del Día Mundial de las Misiones, cuenta lo que has visto y oído, es para que lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros hemos recibido como enseñanza, podamos transmitirlo a los demás, podamos llevarlo. Y como decía antes, no hay impedimento, ni físico, ni distancia. Hoy tenemos muchos medios para poder hacerlo. Y en esta figura de Bartimeo tenemos nosotros que identificarnos. Estamos ciegos, estamos a la orilla del camino, somos de esas personas que animamos a los otros para que sigan al Señor. Nos esforzamos para seguir el camino de Jesús a pesar de nuestras debilidades, defectos, dificultades, limitaciones, que todos las tenemos, pero también Dios nos ha dotado de talentos, de virtudes, de inteligencia para poder llevar adelante nuestra misión, nuestro servicio. Y hoy cada uno de nosotros, los que estamos acá, los que no nos acompañan, los que puedan ver este video, tengamos presente eso. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir en esta tierra durante el tiempo que estemos. Y hoy el Señor nos llama por nuestro nombre.
noticia a cada uno de nosotros: ven y sígueme en el camino. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra, de reflexionar sobre ella, y como siempre lo hemos dicho, Señor, de nada nos vale aprendernos de memoria todo esto si en la vida nosotros no aplicamos esto por medio del ejemplo, sino este evangelio y estas enseñanzas tuyas, de nada nos vale. Ayúdanos, Señor, a comprender que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé la perseverancia, nos dé siempre esa pasión, Señor, por llevar tu palabra, por ser cada día más cercanos a ti por medio de la oración, que mantengamos siempre firme nuestra fe, que creamos en ti y tengamos siempre en nuestro corazón la confianza y la paz que procede de ti. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes mía. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. María Auxiliadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos. Paz y bien a todos. Que pasen un feliz domingo.